Hola, muy buenos días, bienvenidos una semana más a estos vídeos de análisis semanal de activos para una operativa swing trading. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos hoy, sábado día 5 de noviembre, este vídeo gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, estos vídeos también pues, nos sirven un poco para preparar la semana que viene, para comentar las principales noticias macro que se van a publicar durante los próximos días, para hacer ese trabajo importante de graficar, crear escenarios en algunos activos que considero que están interesantes y que también vosotros me habéis propuesto en los vídeos, en los comentarios que me habéis dejado en los vídeos anteriores. Y un poquito pues vamos a empezar todo ello para trabajar ya nuestra cartera de cara a la semana que viene. Como siempre, antes recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También quería recordaros, la semana que viene empezamos el viernes día 11 una nueva edición del curso de scalping. Hay algunos de vosotros que estáis interesados, que estáis todavía ahí pensando, por favor, este fin de semana, última llamada, los que estéis ahí todavía con alguna duda, escribidme a info@elespejodeltrader.com o me enviáis un WhatsApp al 34653694517 porque el lunes cerramos el grupo. Por tanto, me lo vais comentando, me lo vais diciendo por estos dos medios y yo pues os comento y si hay alguna duda pues lo acabamos de aclarar. Bien, vamos al lío. Vamos a empezar como siempre en estos vídeos a un poco destacar, a comentar las principales noticias que se van a dar esta semana en la que entramos el lunes día 7 de noviembre. Tenemos pocas noticias muy relevantes. O sea, hay más noticias, hay que estar pendientes del calendario económico, por supuesto, en función del activo o activos que vosotros operéis. Y aquí simplemente yo quiero destacar las más relevantes. Empezando con el martes, día 8 de noviembre, donde se van a dar las elecciones intermedias en Estados Unidos. Por tanto, será un día importante en Estados Unidos y hay que tenerlo en cuenta porque tiene mucha relevancia para el país. Tengamos también en cuenta el martes en Australia se van a publicar dos datos que son importantes, confianza del consumidor, Westpac y la encuesta NAP, con lo cual también el martes en Australia puede haber volatilidad que siempre se dan de madrugada allí en ese continente. Miércoles, día 9, tasa de inflación en China, importante y puede afectar a otras divisas. Tenemos el jueves, día 10, importante cita en Estados Unidos, tasa de inflación. Y ya para terminar, viernes tenemos en el Reino Unido la publicación del PIB trimestral y anual y también en Estados Unidos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Así que estas son las principales noticias, datos y acontecimientos relevantes de cara a la semana que viene. Bien, esta semana, ¿qué vamos a analizar? A ver, dentro de lo que vosotros me habéis propuesto y algunas cosas que yo he añadido, he elegido estos activos. En cuanto a índices, vamos a analizar que lo hacemos un poquito cada semana, el principal índice europeo, el DAX 40, y también el Russell 2000, que es un índice de pequeñas compañías en Estados Unidos, y vamos también a trabajarlo. En cuanto a divisas, esta semana añadimos un poquito, porque la semana pasada apenas las vimos, y esta semana quiero comentar tres pares, el euro-dólar, la libra con el kiwi, con el dólar neozelandés, y el dólar americano con el dólar canadiense. Veremos también el Bitcoin, que esta semana ha tenido un poco su protagonismo, y en cuanto a materias primas analizaremos la plata. Así que venga, vamos a empezar con todo ello y adelante. Empezaremos con los índices, trabajaremos el DAX y luego el Russell. Aquí tenemos al gráfico semanal del DAX 40, que bueno, este índice lo hemos ido analizando en las últimas semanas, pero bueno, vamos un poco a situarnos. Después de que consiguiera romper esta resistencia importante en la zona de los 14.000, la corrección ha sido más profunda, perdió esta zona que debería haber polarizado a soporte, ¿no? Técnicamente era el punto principal de apoyo, se metió por debajo, llegando pues a una corrección alcanzando la zona de los 12.000, un poquito por debajo, y manteniendo una directriz bajista bastante considerada, ¿no? Un poco con esos 3-4 toques desde los máximos anuales.
Y ahora fijémonos que esta semana, bueno, este mes de noviembre, lo que llevamos de él, ¿no? Está ahí habiendo una incipiente ruptura de esa directriz bajista, pero voy a ampliarlo un poco más aquí para verlo. Digo pero porque realmente para mí el nivel clave que podríamos considerar como una posibilidad, ¿no?, de vuelta a los máximos del año, una continuación del movimiento alcista desde los mínimos de 2020, realmente lo considero como nivel clave la zona de los 14.000, porque ya fue resistencia, un poco ese nivel de aquí prepandemia, ¿no?, antes de la caída del COVID, y que además ya ejerció de resistencia durante el mes de agosto y nos dejó los máximos de ese mes en la zona de los 14. Cuando ahí este nivel aguantó como soporte, se perdió, aquí se dio el pullback y continuación, dando un nuevo suelo, y ahora mismo pues es la primera y principal resistencia, la zona de los 14.000. Pero bueno, ya es importante que esté mostrando pues síntomas de fortaleza al romper, digo, de forma de momento muy tímida, pero esta directriz bajista desde los máximos del año. Vámonos al gráfico semanal para ver un poco lo que está pasando en esta última semana. Fijaros como la media de 200 está como resistencia ligeramente superada esta semana, pero sin destacarla mucho, porque realmente la zona de primera resistencia relevante la encontramos aquí en estos niveles de los 13.500 y esta semana no han sido superados. Ha habido una ligera ruptura de esa directriz bajista, pero puede ser una ruptura falsa y volver a meternos por debajo de esta directriz que estoy comentando. Con lo cual, esa ha sido una semana buena para los índices europeos, una semana alcista, aunque estamos en un primer momento hubo bajadas considerables, pero finalmente pues cerró bastante alejados de los mínimos de la semana, como podemos ver en esta vela que nos ha dejado aquí esta semana el DAX. Ligera superación de la media de 200 en marco semanal, ligera superación de la directriz bajista, pero todo por hacer. Mientras no se consiga superar la zona de los 13.500, el riesgo de una vuelta a meternos por debajo de toda esta zona, de toda esta directriz, existe. Si consiguiera superar la zona de los 13.500, probablemente lo llevaría a visitar la zona de los 14.000, la principal resistencia. Fijaros que en gráfico semanal realmente es un nivel muy, muy importante. Aquí el precio dejó esta zona de soporte, con una zona de resistencia aquí en esta zona, que aquí hubo una ruptura de estos últimos mínimos, pero que han vuelto a meterse por encima, ¿no? Entonces, hay dos niveles a destacar, la zona donde estamos ahora, el cierre semanal, y la zona de los 14.000, que era ese nivel que estábamos hablando antes, ¿no? Ese nivel de resistencia antes de la caída por el COVID, y es un nivel que, aparte de ser un número redondo, pues técnicamente tiene su relevancia. Y ahí serían los tres niveles principales a seguir un poco como resistencias actualmente, ¿no? Ya digo, repito, si se superan los 13.500, posibilidad de llegada a un escenario alcista a la zona de los 14.000. Si se superasen los 14.000, posibilidad de llegada a la zona de los 14.500, donde la espera además de una resistencia técnica a la media de 100. Vámonos al gráfico diario para ver ahí un nivel intermedio como soporte, que lo considero muy importante. Fijaros que aquí también nos encontramos con la media de 200 en este marco temporal, justamente en la zona de los 13.500, ahí destacando un poco, ¿no?, poniendo énfasis en esta resistencia. La semana pasada estuve comentando que como principal soporte teníamos que fijarnos en la zona de los 13.000. Aquí el precio había dejado una zona de resistencia que, en caso de un poco superación, que es lo que estaba ocurriendo, lo llevó a testear la directriz bajista y estos niveles, y se ha dado durante la semana un poco ese throwback, ¿no? Aquí en la sesión del miércoles-jueves, una corrección que lo llevó un poco a testear la zona de los 13.000, y desde aquí otra vez en la sesión de ayer, ¿no?, una sesión alcista que volvió a propulsar al DAX a la zona de los máximos semanales, incluso a superarlos ligeramente. Con lo cual, este nivel que yo consideraba importante como resistencia, pues una vez rota ahora se ha convertido en soporte. Fijaros, después del throwback, ahí tenemos un nivel relevante, la zona de los 13.000, pues a destacar. Y eso un poco sitúa al DAX entre niveles muy importantes técnicamente. Y ahí podemos pues trabajar la parte de los escenarios, ¿no? Si el precio
consigue superar la zona de los 13.500, alta probabilidad de llegada a la zona de los 14.000, y si superan estas zonas, la zona de los 14.500. Serían un poco los dos escenarios alcistas que contemplaríamos. Como escenario bajista, si el precio no llega a superar, a romper los 13.500, nos quedaríamos un poco posiblemente en este rango entre los 13.500 y los 13.000, que son los dos niveles a destacar, ¿no? Como resistencia y como soporte. Mientras el precio se mantenga por estos dos niveles, 13.000, 13.500, yo no recomiendo hacer ningún tipo de operativa, a menos a nivel de swing, porque estaríamos en un pequeño rango. Otra cosa es una operativa más intradía, en los extremos, ¿no?, que nos pueda dar alguna opción a cortísimo plazo, pero swing no, porque el precio realmente no tendría fuerza, estaría pivotando entre estos dos niveles en un área que posiblemente sea consolidación o, como estamos en la directriz bajista, distribución, ¿no?, para perderlo. Entonces, entre medio de los 13.000, 13.500, más allá de una operativa intradía no haría nada, y si perdiera la zona de los 13.000 sería importante en cuanto a una pérdida de un soporte relevante y también a esa confirmación, ¿no?, de ruptura falsa de la directriz bajista desde los máximos del año. Con lo cual, eso abriría escenarios bajistas que lo podrían llevar incluso a... Bueno, hay soportes intermedios, pero que marcaríamos sobre todo en la zona esta de aquí, ahí en los 12.600 aproximadamente, pero con una posibilidad, ¿no?, de llegada otra vez a los mínimos del año. Con lo cual, importante soporte en los 13.000, importante resistencia en los 13.500. Mientras estemos entre medio para swing, no lo contempléis, no lo recomiendo, es un rango muy estrecho. Otra cosa es para una operativa más intradía. Y importante si supera la resistencia o si perdemos el soporte de los 13.000. ¿Vale? Venga, vamos a ver el otro índice. En este caso nos vamos a Estados Unidos para analizar el Russell 2000. En el gráfico mensual, aquí tenemos pues el último impulso alcista fuerte desde los mínimos de 2020, que consiguió romper una importante resistencia que mantenía aquí cerca de la zona de los 1.600, 1.750, toda esta zona de aquí, y que estamos viendo pues desde los máximos de finales ya de 2021 y principios de 2022, pues esta corrección, ¿no?, un poco en línea con todos los índices que hemos ido trabajando tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, una corrección que lo ha llevado a la zona un poquito por debajo del 50% de este impulso alcista, dejando los mínimos del año ahí en los 1.630 aproximadamente, toda esta zona de aquí, con una directriz bajista que, bueno, la podemos tener en cuenta, solamente está construida bajo 2 puntos de apoyo, pero bueno, puede ser que incluso ahora se alcanzará a ratificar esa directriz. De momento la mantenemos como la directriz no bajista de toda la corrección. Con una zona que considero muy importante de resistencia, en la zona de los 2000. Aquí el precio, fijaros que cuando dejó un poco esta zona de soporte, aquí en los meses de enero, febrero, marzo, luego se perdió esa zona de soporte y se testeó. Se produjo un poco este clásico pullback durante el mes de agosto, dejando en los máximos de agosto pues ahí en la zona de los 2000 una importante resistencia. En gráfico mensual, fijaros que es como un poco ese máximo común, ¿no?, de esta estructura de doble suelo que se ha formado aquí en los meses de junio y de septiembre-octubre. Ahí tenemos la resistencia, un poco el nivel del último máximo decreciente dejado en este marco temporal mensual. Una superación en el Russell de la zona de los 2000, de esta resistencia, pues nos podría dar la información, un poco el contexto de continuación de las subidas de escenario alcista hasta incluso llegar a la zona de los máximos históricos en los 2.400 aproximadamente. Por tanto, la zona de los 2.000 es una zona a vigilar, no tanto a lo mejor de cara a la semana que viene, pero sí en los próximos meses, porque su ruptura sería pues, realmente un fuerte detonante alcista que lo podría impulsar a la zona de los máximos de 2.400. Y evidentemente el soporte de los 1.630 mínimos anuales, pues no solamente son los mínimos anuales, no solamente es la base de esta estructura de doble suelo, sino que más es que ya viene de atrás, no es una zona clave de apoyo de esta
estructura de impulso, corrección que estamos viendo aquí desde los mínimos del año 2020. Mientras estemos entre los mínimos del año y la zona de los 2000, pues hombre, evidentemente se puede hacer algún tipo de operativa más en swing, que ahora lo analizaremos en marcos inferiores, pero esos dos niveles son muy importantes en este índice. Aquí vamos a ampliar un poquito el gráfico. Fijaros, y ahora lo veremos también en diario, porque hay un nivel que en semanal no se aprecia mucho, pero en diario sí. Esta semana, pues después de que en la semana anterior se produjese la ruptura de una resistencia que tiene su peso aquí en la zona de los 1750, lo veremos mejor en diario, y superación de la media de 200 en este marco temporal semanal, pues esta semana estamos viendo una semana correctiva para el Russell, pero que ha mantenido como soporte, al menos por ahora, esta zona que estamos comentando de los 1760. Y también ha mantenido como resistencia, ¿no?, la zona de los máximos de la semana anterior, la zona de los 1850 aproximadamente. Vamos a bajar al marco diario porque vale la pena hacer aquí este análisis. Fijaros en el gráfico diario lo que ocurrió. Después de que el precio dejara aquí estos últimos mínimos a principios de septiembre, se rompió esta zona de soporte llevándolo de nuevo a los mínimos del año. Ese nivel aguantó muy bien como soporte, se produjo el clásico pullback a esta zona, en zona de los 1760. Aquí se ha mantenido durante bastantes sesiones, durante todo el mes de octubre, ¿no?, una lateralidad, que si ya, os acordáis o estáis analizando el Nasdaq o el S&P 500, pues fijaros cómo a los máximos de octubre, ¿no?, por ejemplo en el Nasdaq, se han mantenido como resistencia, no ha llegado ni siquiera a superarse en ningún momento. En el Russell sí. Los máximos del mes, esta zona un poco lateral, pues fue rota al alza a finales del mes de octubre, y de momento estamos viendo, ¿no?, un poco estos últimos 2-3 días como ese nivel por ahora está aguantando como soporte. Y eso es importante, que se mantenga este nivel como soporte. Es una especie de rango, una especie de figura triangular, un poco más o menos, con ciertos mínimos crecientes, con una resistencia muy clara que venía de este soporte roto, y que una vez roto, el impulso alcista, ¿no?, que lo consiguió romper, finalizó en la media de 200 en este marco temporal diario, como era de esperar, ¿no? La media de 200 siempre actúa muy bien como nivel, en este caso como resistencia, y desde ahí se inició la corrección, el movimiento bajista, este throwback, donde ha mantenido, fijaros en la sesión del viernes, ahí el precio ha aguantado como soporte, pequeño rebote en la zona de los 1750, 1760. Con lo cual, con esta última estructura que ha dejado aquí en gráfico diario, podríamos plantearnos los siguientes escenarios. Por una parte, una continuación del movimiento después de esta pequeña un poco reacción del precio al soporte, una continuación de estas subidas que lo llevaría a atacar los máximos de la semana que hemos cerrado ya, y otra vez la media de 200 en gráfico diario. Y dependiendo de cuándo ocurra esto, porque a lo mejor el precio se nos queda un poco ahí entre estas dos zonas, entre estas dos áreas de resistencia y soporte, si esto se alargara, incluso podría confluir con esa directriz bajista que hemos comentado, ¿no?, desde los máximos históricos. Por tanto, una posibilidad de escenario de continuación alcista después de la ruptura de esta resistencia, si este nivel aguanta como soporte, hasta llegar de nuevo a los máximos de la semana y media de 200. Y si se superase la zona de los 1850, 1860, más allá de tener en cuenta esta directriz, que de momento ya digo, está construida bajo 2 puntos de apoyo, le faltaría un poco para tener más solidez, una tercera llegada, una ratificación, pero que de momento la mantenemos como posible resistencia. Y en caso de superación, fijaros, que podría ser que confluyera aquí o que confluyera con este nivel de aquí, esta estructura como de hombro, cabeza, hombro, que se formó aquí, de giro, que luego tuvo ahí un pullback perfecto. Podría ser también un punto de confluencia con la directriz bajista. Atentos a esta zona. Importante también, estos niveles son muy importantes, porque más a más esta resistencia lo es, la zona de los 2000, y en los 2000 se produjo ahí esa estructura de giro en el gráfico diario, que es como se aprecia aquí, ¿no?, esta pequeña formación de hombro, cabeza, hombro.
que como línea clavicular en la zona de los 1900 ahí marcó ese nivel, que una vez roto y ejerció de resistencia. Por tanto, tenemos en los 1900 una resistencia también relevante para el Russell. Y sí que podríamos contemplar como escenario probable, interesante, de si se rompiera toda la confluencia de resistencia de los 1900, la llegada a los 2000. Y aquí ya son palabras mayores, la zona de los 2000, y ya veríamos el qué, ¿no? Ya comentaríamos de cara a las semanas próximas. Pero ahí tendríamos un posible escenario de continuación alcista si se rompe llegada a la zona de los 1900, que podría llegar ahí la confluencia de resistencias, y luego, si seguimos con las subidas, a la zona de los 2000. Muy negativo sería que perdiera la zona de soporte de los 1750. Ahí sí que, si volvemos a meternos por debajo de esta zona, mínimos anuales que podrían ser otra vez de nuevo alcanzados, y ahí otra vez estamos en el soporte mayor. Pero de alguna manera anularía esta posibilidad de continuación de las subidas. Mientras se mantenga por encima de los 1750, las subidas se mantienen como un posible escenario, más allá de que sean más lentas, más moderadas, que se queden un poco encajado el precio entre estos dos niveles, pero mantenemos todavía ese escenario de vuelta al alza, ¿no? Pero si se pierde el soporte que considero ahora fundamental, 1750, la vuelta a los mínimos del año, pues está bastante contemplada, ¿vale? Venga, vamos a cambiar, dejamos los índices para analizar divisas, algunos pares que considero que están o que han hecho algún movimiento interesante esta última semana y vale la pena comentarlo. Empezaremos con el eurodólar, porque me lo habéis pedido vosotros, y hombre, vale la pena evidentemente siempre comentarlos, la divisa principal dentro de las majors, pero realmente esta semana tampoco ha tenido una ruptura de niveles destacados. En gráfico semanal estamos en el mismo sitio casi que la semana pasada. Ya estuvimos hablando de que el precio estaba atacando una importante resistencia, la paridad, que hubo una ruptura falsa de esa zona. Lo comentamos, digo, no nos fiemos, porque la vela semanal que ha dejado no es de confirmación de ruptura de la paridad, o sea, cerró justo en ella y dejó una mecha bastante considerable en esa zona de resistencia. Lo amplío bien para que se vea. Ahí tenemos toda esa mecha, con lo cual la ruptura de la paridad pues no fue consolidada, no fue confirmada, y eso un poco es lo que se ha visto durante la semana. Ha habido bajadas contundentes que han llevado a testear, a tocar esa directriz alcista desde los mínimos del año sin perderla, y que ha cerrado muy alejado de los mínimos de la semana, eso sí, pero estamos de nuevo ahí muy cerquita de la resistencia de la paridad. Estamos en el mismo sitio, fijaros, que el cierre de la semana anterior, más o menos en el mismo nivel, con lo cual seguimos en el mismo punto. Mientras no se supere la paridad, que es a más un nivel estructural muy importante en el marco semanal, pues estamos metidos aquí un poco en todo este rango, un poco triangular, un poco con estos mínimos crecientes, pero dentro de él. Lo que tiene que hacer es romper la paridad para pensar en un posible movimiento alcista contundente que lo podría llevar a la zona del 1,02 o incluso más arriba a la zona del 1,034, que tendríamos aquí el siguiente nivel a destacar como resistencia, ¿no? Con esta resistencia menor que la contemplamos aquí. Pero mientras estemos por debajo de esta zona, un poco como lo que ha pasado la semana, el precio puede volver a meterse, testear y quedarse aquí en todo este movimiento que estamos viendo pues desde finales de septiembre, ¿vale? Así que aquí amplío gráfico diario para que veamos un poco lo ocurrido. Era ruptura falsa de esa zona de la paridad, de la directriz bajista, y otra vez por debajo. Movimientos bajistas importantes esta semana que lo llevaron a perder la directriz desde los mínimos del año, directriz alcista, pero ruptura falsa también. Y tuvimos el viernes una sesión fuertemente alcista, pero que ha cerrado ahí, cerquita otra vez de la zona clave de resistencia. Estamos en el mismo punto. Mientras estemos por debajo de esta zona y por encima un poco de esta directriz, encajados, para poder plantearnos alguna operativa swing, considero que tiene que romper con contundencia la zona de la paridad o perder la zona de la directriz alcista desde los mínimos del año.
Así que estamos en el mismo punto prácticamente que el sábado pasado, y así que hay que ver un poco esta semana, a ver cómo continúan los movimientos en esta divisa. Bien, seguimos con otra. He elegido en esta ocasión una divisa que no es de las principales, es una divisa secundaria, que es la libra con el dólar neozelandés, con el kiwi, pero la he elegido porque son dos divisas que han tenido pues un protagonismo esta semana, ¿no? La libra, protagonismo bajista, ha sido un poco la divisa con peor comportamiento, y el dólar neozelandés pues como divisa un poco con el mejor comportamiento de la semana. Y claro, uniendo estas dos fuerzas, alcista y bajista, en estas dos divisas, pues nos da un par que ha tenido una semana pues muy bajista, ¿eh? Así que por eso lo he elegido, para que veamos un poco el comportamiento y además también la posibilidad de un escenario a corto en función de los movimientos que se puedan ver esta semana. Ahora lo veremos. El marco mensual, a destacar, un poco vemos todo este rango metido desde hace ya muchísimos años, desde el 2018, toda esta zona de soporte de los mínimos de 2020 aguantó muy bien, fueron los mínimos de 2018, de 2019, se acercó el precio a finales de 2020 y luego pues ahí vemos en septiembre de 2022, septiembre aquí este mes, pues también llegada a esa zona de soporte que mantiene este par muy relevante en el nivel de los 1,82, 85 aproximadamente. Estamos viendo cuando el precio alcanzó en octubre de 2022, ahí esta resistencia aquí en esos máximos del año cercanos, volvió a testear, a tocar un poquito esa resistencia de la zona del 2,04, giro desde esos niveles, y estamos viendo este mes de noviembre, lo que llevamos de él, pues un comportamiento muy bajista. Fijaros en gráfico semanal, la vela de la semana. Aquí lo tenemos. Y aquí se ve muy bien un nivel muy clave en este par, que es esta zona, la zona del 1,96 aproximadamente. Fue resistencia aquí en los meses de mayo, junio, donde estaba la media de 200 en este marco temporal semanal. Aguantó muy bien como resistencia, se consiguió superar durante el mes de septiembre, ahí tuvo un mes tremendamente volátil, testeando esos niveles de soporte mayores y volviendo el precio a subir desde esa zona, llegando ahí, cerrando cerca de la zona de los 2, y este nivel ha aguantado muy bien como soporte hasta esta misma semana. Fijaros que se produjo el clásico throwback, continuación, vuelta, subida, o sea, dejó aquí una estructura lateral que en gráfico diario lo veremos. Vamos al marco temporal diario. Fijaros, en esos cerquita de los máximos del año y apoyándose en esta zona de resistencia que actuó muy bien como soporte, la formación que ha dejado aquí, ¿no? Esta especie de hombro, cabeza, hombro, un poco complejo, con varios hombros, pero que tiene ahí esa estructura de giro que esta semana pues se ha confirmado como estructura de giro, perdiendo la línea clavicular, ahí en la zona del 1,96 aproximadamente, que ahora es su principal resistencia. Sabemos que cuando el precio deja este tipo de estructuras, estos niveles, la línea clavicular, este soporte, puede ser polarizada resistencia, ¿no? El precio tiende, ¿no? Evidentemente no ocurre siempre, pero tiende a testear lo que se produzca pues el pullback a esa zona, ¿no? Y que ejerza, por tanto, resistencia, y que ejerza como punto tal vez de apoyo para una operativa swing a corto. Con lo cual, ahí creamos un escenario de, si ocurriera que el precio nos dé esta posibilidad de corrección, de pullback a la zona de la línea clavicular, de esa estructura de giro, y aquí podríamos introducir un corto con objetivo incluso a la zona del 1,88, donde tiene un soporte relevante como lo fue aquí en agosto y en septiembre, ¿no?, de este año. Así que ahí tendríamos pues un escenario interesante de corto. Pero igualmente, aunque no realizara el pullback, el comportamiento bajista de esta semana, la ruptura de esta línea clavicular, pues le da un escenario, ¿no?, tendencial después de romper esa estructura de giro, que lo podría llevar igualmente a testear esta zona, con lo cual ahí tendríamos pues como siempre digo, ¿no?, un activo que está mostrando fuerza, y eso es lo que nos interesa a nosotros encontrar para tanto una operativa swing como incluso para una operativa más intradiaria, activos que tengan una fortaleza en la dirección que sea. Entonces, en este caso bajista, un poco por la unión, ¿no?, de esa
comportamiento bajista de la libra esta semana y alcista del dólar neozelandés, que nos permite pues tener opciones a corto al menos un poco hasta la zona del 1,88. Ya digo, el escenario ideal sería corrección, pullback a línea clavicular y continuación bajista, pero que aunque no se diera esa corrección mayor, pues tendríamos unas posibilidades a corto interesantes, siempre siguiendo estructuras menores, ¿no? Bien, pues dejamos aquí el análisis de la libra con el dólar neozelandés y avanzamos. Nos vamos a analizar ya la última divisa que analizaremos en este vídeo, que es el dólar americano con el dólar canadiense. Este es el gráfico mensual, cuando alcanzó la zona de resistencia aquí del 1,40, que ahora lo veremos un poco en esta última llegada de 2020, aquí dejó una estructura de giro, se nos ha girado el precio, ¿vale? Y esto nos hace contemplar un posible escenario de continuación de estas caídas, que incluso podría llevarlo a testear toda esta zona que se formó aquí de resistencia en 2021 y 2022, estos máximos dejados pues ahí cerquita de la zona del 1,30 aproximadamente. Podría ser un posible escenario de continuación de esta corrección que estamos viendo después del fuerte tramo alcista que tuvo en septiembre esta divisa. Vámonos al gráfico semanal para que veamos también aquí lo que os comentaba de esa estructura de giro que se formó a mitad de 2020, una figura triangular, un triángulo descendente con esos máximos decrecientes y la zona de soporte aquí, ¿vale? Que justamente ha actuado muy bien ahora como resistencia, produciéndose el giro en esa zona cerca del 1,40. ¿Vale? Desde aquí estamos viendo un poco lo que os estoy comentando, ese movimiento bajista correctivo que podría llevarlo, si tenemos en cuenta este último tramo alcista desde los mínimos aquí de agosto de 2022, que consiguió romper y superar toda esa zona de resistencias, que además fijaros que ahí está la media de 200 en este marco temporal semanal, hablamos del zona del 1,30, 1,32, pues podría ser el objetivo de estas caídas y el siguiente soporte que encontraría el precio. Y fijaros también que ahí coinciden de este último tramo alcista pues con el retroceso del 61,8. Por tanto, aquí tiene en la zona aquí del 1,30-32, sobre todo 1,32, una importante confluencia de soportes. Si nos vamos al gráfico diario para acabar de ver estructuras, fijaros en lo que tenemos ahora mismo. En la sesión del viernes, el precio llegó con mucha rapidez, mucha contundencia a la zona principal de soporte de este mes de octubre. Todos estos mínimos mensuales de principios y de finales de mes, la zona del 1,35 ha aguantado muy bien como soporte y fijaros que desde este último tramo alcista coincidía con el 38,2% de corrección, pero en la sesión del viernes estamos viendo una ligera ruptura de ese soporte, media de 50, ahí teníamos esos niveles. Incluso, ¿no?, se puede como apreciar en esta resistencia mayor que hemos comentado, de esa estructura de giro pasada, los mínimos, ¿no?, de esa estructura de giro pasada, pues como una figura de giro, un hombro-cabeza-hombro, que tiene ahí justamente los mínimos de octubre, la línea clavicular, ahí en el 1,35. Lo mismo, un poco que decíamos, un escenario bajista, ¿cuál sería, no? ¿Cómo podríamos trabajar este tipo de movimiento? Pues si se confirma la ruptura, que de momento ya digo es muy incipiente porque solo es con una sesión, que es la del viernes, falta que se acabe de confirmar, pero podríamos contemplar, ¿no?, una confirmación de esta ruptura, de este nivel, una operativa swing muy a corto, con un pullback posterior. La zona nuestra, la zona de alta probabilidad sería un poco esta línea clavicular, para una posibilidad de llegada a la zona del 1,35, donde le espera toda esa confluencia de soportes, ahora posibles soportes que hemos comentado, ahí con la media de 100 también y la media de 200 que ya veremos dónde está, que es la de color azul si esto ocurre, ¿no? Así que tenemos en este par, dólar americano, dólar canadiense, pues alguna oportunidad de corto que se nos pueda plantear de cara a los próximos días. Ya digo, la línea clavicular, la zona del 1,35 es clave. Mientras se mantenga por debajo, el escenario bajista es el que impera y con posibilidad de llegada a la zona del 1,32, 1,30. Y si finalmente esta ruptura no se confirmara, porque de momento es muy incipiente, ya digo, solamente es con la ruptura de un día, fue el viernes, si volviera a meterse por encima de esta zona, nada, se acabó. El escenario bajista se nos interrumpe porque volveríamos a estar dentro de todo este rango en el que hemos estado pues desde principios del mes pasado.
pero es una divisa que hay que tener en cuenta para estos próximos días. Puede dar alguna opción interesante a corto. Venga, pues cambiamos de activos y vamos a avanzar, dejamos las divisas para analizar el Bitcoin. Bien, me voy directamente al gráfico diario de esta cripto para que veamos los últimos movimientos, ¿no? Porque ya lo analizamos en anteriores vídeos y quiero destacar sobre todo en este marco temporal lo último ocurrido, ¿no? Fijaros que cuando el precio dejó en la zona de los mínimos del año esta estructura lateral con esta posible formación de triple, bueno, depende de cómo se mire, triple doble suelo, esta resistencia en la zona de los 20.400 era un nivel muy importante y se ha producido en estos últimos días pues algo que a veces se produce. Justamente ayer lo comentábamos también, tuvimos clase de scalping y lo comentábamos que es una cosa que habitualmente se puede apreciar, se puede ver en todos los marcos temporales, ¿no? Que es cuando el precio consigue romper una zona de soporte o resistencia, en este caso de resistencia, una corrección, ¿no? Un pequeño throwback muy inmediato y luego uno un poco más desarrollado, más lento. Y aquí se puede ver perfectamente esa ruptura que se produjo en la sesión del 26 de octubre de esta resistencia, el primer throwback un par de días después, que lo llevó al final del impulso anterior y el precio regresó, ¿vale? Entonces ahí tenemos esta zona de soporte que ya se formó aquí en la sesión del 28 de octubre, que ha sido ratificada en la sesión del día 2 y 3 de noviembre, zona aquí de los 20.000, cerquita de los 20.000, 20.000, 20.100, y que ahora mismo es un soporte fundamental. Aquí lo podríamos marcar así para tener en cuenta más estos niveles más aquí concretos, justo en la zona de los 20.000. Mientras estemos por encima de los 20.000, el escenario de continuación de las subidas es el que mantiene un poco como primer escenario, ¿no? Dado lo que acaba de hacer en los últimos días, y que nos podría llevar a buscar la zona de los 22.600. Ahí tendríamos la siguiente zona de resistencia. Importante también, aquí hubo un punto de desequilibrio a mitad de septiembre y es una zona de resistencia relevante. Y si se llegase a superar esta resistencia nos llevaría a la siguiente, a los 25.000, tramo a tramo. Como soporte principal, pues la zona de los 20.000. Mientras estemos por aquí, la posibilidad de continuación de las subidas está abierta, pero como se pierda los 20.000, nos vamos otra vez a los mínimos del año, porque volveríamos a estar dentro de todo este lío en el que estuvimos pues desde bastantes semanas anteriores. Así que zona clave de soporte 20.000. Y eso nos da, mientras se mantenga ese nivel, una posibilidad de llegada a la zona de los 22.500 como siguiente resistencia, habiendo polarizado muy bien a soporte toda esta zona después de su ruptura y en un par de ocasiones. Vale, quería comentar el Bitcoin porque, bueno, dentro de que estamos todavía en zona de mínimos anuales, pero está mostrando síntomas de fortaleza alcista y ahora mismo pues con un claro soporte que hay que comentar y destacar un poco debido a estas últimas estructuras que ha dejado aquí, en las últimas correcciones que se han producido a finales del mes de octubre. Bien, pues seguimos y terminamos con el análisis de una materia prima, en este caso la plata. Vemos en el gráfico semanal de la plata, de esta materia prima, pues observamos una vela semanal muy alcista, un comportamiento muy, muy bueno en esta materia y que lo ha llevado de nuevo a testear, a tocar la zona de la principal resistencia que tiene, ahí en zona de los 2100 aproximadamente, 2000-2100, donde también se encuentra la media de 200 en este marco temporal. Fijaros que desde que se perdió este soporte en mayo con este impulso bajista se produjo el pullback clásico, continuación, que no continuó bajando y se quedó en rango, pues estamos aquí desde esta zona julio-agosto, en una zona pues en lateral, en gráfico semanal, con dos áreas clarísimas de resistencia en la zona de los 2100 y como soporte en la zona de los 1800 aproximadamente, pero que ahora justamente esta semana pues ha habido un regreso, ¿no?, a la parte alta, a la banda superior de este rango, con una zona técnica muy importante de resistencia, con la media de 200 también ejerciendo como tal.
Con lo cual, atentos a los movimientos de la plata para esta semana que viene y también a dos posibilidades operativas. Estamos justamente en la banda superior de un rango en semanal, pues se nos abren dos escenarios en la misma zona. Ahí tendríamos una posibilidad de que, si en caso de ruptura de la resistencia, un posible movimiento a buscar la zona de los 2.600, donde tiene la siguiente resistencia aquí en esta materia prima. Ahí tendríamos un escenario que, evidentemente, luego ya a trabajar la operativa en este largo, ¿no? Y a corto, si finalmente esta resistencia, que es una resistencia mayor, actúa como tal, el giro. Ahí podríamos ver pues también una opción a corto, que con posibilidad de llegada a mínimos o al menos alguna operación a corto plazo, ¿no? Siempre digo, si estamos en rango, en gráfico semanal, cuidado, porque estamos ante unos movimientos de precio que no hay dirección, no hay tendencia, pero en los extremos, en la banda superior e inferior, se pueden dar oportunidades interesantes que a lo mejor pueden ser más a corto plazo, operaciones más cortas, porque no quiere decir que aquí, si se produce el giro, el precio vaya seguro a la banda inferior, ni mucho menos. Ya lo vemos en los movimientos, ¿no? El precio puede quedarse a mitad de camino, pero sí que la fuerza que pueda tener el giro, ¿no?, en esa zona de resistencia mayor, en este caso resistencia, le puede dar pues una probabilidad de corto interesante, aunque sea una operativa que sea de poco tiempo, una operativa más allá del intradía, un swing muy a corto, operaciones trabajadas ya con marcos inferiores, gráfico diario incluso de 4 horas o incluso de 1 hora, pero que dado la zona potente en la que se encuentra nos puede dar un ratio de acierto pues elevado. Así que estamos en una resistencia importante en la plata, en una zona clave en gráfico semanal, con esa confluencia de niveles técnicos de la media de 200, y ahí se nos abren dos escenarios a trabajar para la semana que viene. Uno de ruptura de esa zona, con su correspondiente throwback posterior, una operación a largo, o si se produjera el giro y viéramos estructuras de giro en marcos inferiores, una operativa a corto que, repito, con objetivos pues más a corto plazo, porque seguiríamos dentro de un rango y el empujón que le puede dar el giro será interesante, pero puede quedarse sin gasolina a medida que vaya avanzando en el movimiento bajista. Así que atentos a la zona de los 2100, donde estamos ahora, donde he dejado el cierre semanal, porque nos puede dar aquí esas opciones esta semana. Bien, pues chicos, nada más. Dejamos aquí el vídeo de esta semana, un poquito más largo que la semana anterior. Quería analizar alguna divisa más y se me ha alargado un poco, así que perdonadme la extensión, pero bueno, siempre vale la pena. Y nos vemos ya el lunes con los vídeos diarios. La semana que viene ya retomaremos la normalidad de los vídeos, que he estado un par de semanas, esta segunda mitad de octubre y principios de noviembre, con algún fallo por mi parte, pero ya la semana que viene plena normalidad, y volvemos el lunes con los vídeos diarios de graficar, crear escenarios de nuestros futuros, el S&P y el Nasdaq. Que tengáis un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Adiós.